Antonio, bienvenido a esta sección de Un Café Con. Ya oficialmente eres más que de la familia de Editorial Sentir. Creo recordar que fuiste el segundo autor en escribir la colección dentro de la colección Senticuentos. Lo tenemos con nosotros, El Jardín de los Abrazos. Jardín de los Abrazos, sí. Que fue además que tuvo mucho éxito en los coles a través de las cuentiterapias, que lo llevaste y obtuvo mucho éxito. Sí, fue una experiencia fantástica porque bueno, yo no había pensado nunca en escribir un cuento, aunque me gusta mucho escribir, y fue una conversación con Mercedes, que mi querida y admirada Mercedes, que me convenció de ello y luego además me ayudó mucho en el trabajo que yo tenía que hacer y demás. Y verdaderamente fue muy satisfactorio ver el resultado, porque primero yo creo que es un cuento bonito, también marcado de manera significativa por las ilustraciones fantásticas de Chus Santos, pero que ha tenido mucha entrada en los centros educativos, sí. Porque aunque es un libro también de cabecera de los niños y de las niñas, ¿no? de su mesilla de noche para que se lo leamos y demás, yo creo que es un cuento que da mucho juego para hablar con los chicos entre 4 y 8 años en las clases, en grupos. Eso es, interactuar un poco con ellos también y que sean partícipes, ¿verdad? Sí. Mira, José Antonio, nos gusta empezar mucho esta sección conociendo un poquito más acerca de vosotros y creo que no hay mejor manera que preguntándoos la pregunta clave para que nos abra un poco las puertas de vuestro mundo y es ¿quién es José Antonio? Esa es una buena pregunta. Pues José Antonio es una persona cargada ya por un saco de años no pequeño, que un día tuvo la ilusión por estudiar esta carrera. Yo creo, esta carrera de psicología, yo creo que, lo he comentado en otros foros, en otros contextos y demás, yo creo que influyó mucho en esa ilusión, pues mi vida personal, ¿no? Pérdidas que yo tuve, pérdidas importantes que tuve siendo niño, la de mi padre, gente que me ayudó, profesores y profesoras del colegio en el que estaba que supieron en ese momento, yo creo que darme el abrazo y la sonrisa y el afecto definitivos. Bueno, y aquel proceso de ayuda que yo sentí en unos momentos muy complicados personalmente, pues a mí me marcaron definitivamente. Bueno, y cuando estaba a punto de terminar, lo tenía muy claro. Yo jugaba al fútbol en aquel entonces en un ámbito semiprofesional, pues con 18, 19, 20 años, y ya estudiando la carrera. Y precisamente el estar ahí incorporado me permitió también ver la relevancia de lo que es la psicología en el mundo del deporte, de la competición, no solo de las relaciones interpersonales, de la salud mental, de la salud en general de las personas, ¿no? Del bienestar, sino en un terreno tan singular como era el del deporte. Bueno, y ahí estuve, en la Complutense, en Somosaguas, y tuve además la suerte de empezar a trabajar enseguida, prácticamente al año siguiente, que hice la especialidad que podíamos hacer en aquel momento, que era un año después de la licenciatura, y tuve la oportunidad de encontrar un espacio de trabajo en un centro de estimulación precoz que empezaban a desarrollar su actividad en España en esa época. José Antonio, durante muchos años has trabajado en el Gabinete de Defensor del Menor, para que no me equivoque, con el programa de prevención de acoso escolar, primero como secretario general del Defensor y luego posteriormente como jefe del Gabinete Técnico. Sí. Nos consta que pues, has tenido todas tus actuaciones una gran relevancia, has ayudado a muchísimas personas y has ayudado también a muchos centros educativos, a muchos maestros, a muchas maestras. Entonces, creo que la labor que has desempeñado es inigualable y desde aquí te lo queremos agradecer desde la Casa de Sentir. Entonces, ¿qué determinadas actuaciones
se han llevado a cabo desde esa unidad de defensor del menor, que hayan cambiado y que hayan progresado, porque tengo entendido que después de esa creación del gabinete se redujo, o sea, hay un estudio que certifica y avala que se redujeron muchísimos los casos, ¿no?, de acoso escolar. Sí, la institución del defensor del menor era la única institución en defensa de los derechos de la infancia que existía en el Estado español. Una institución que se crea en el año 1996 a través de una ley de la Comunidad de Madrid y marca un hito, un antes y un después en la defensa de los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes. Era una institución que dependía de la Asamblea de Madrid, por lo tanto dependía del Parlamento, no dependía del gobierno, de las administraciones, y tenía entre sus responsabilidades esenciales la supervisión del funcionamiento de las administraciones públicas y de las entidades privadas en materia de atención a la infancia en muy diversos ámbitos: la educación, servicios sociales, salud, vida cotidiana, etcétera, etcétera, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir allí en el año 2002 con Pedro Núñez Morgades de defensor. Entré como asesor suyo y a los 2 meses tuve no sé si suerte o fortuna de ser nombrado secretario general. También iba a decir, no sé si cierta desgracia, porque el trabajo, la responsabilidad eran tremendos, pero me quedo con la primera parte, el privilegio de poder servir a esta institución desde esa posición. Y luego se dio una circunstancia muy curiosa, y es que en el año 2006 yo fui propuesto para defensor del menor por unas fuerzas políticas, que ha sido la primera y única vez que se ha propuesto desde fuerzas políticas, no desde el gobierno, a alguien, una figura independiente para esta institución. Bueno, en aquel entonces, pues lógicamente eso hubo que pasarlo por el Parlamento regional, hubo una votación y ganó esa votación Arturo Canalda, que fue el defensor del menor con el que yo luego me mantuve como secretario general. Es decir, que él insistió en que me quedara, a pesar de que se había producido esa suerte de designación por parte de fuerzas políticas diferentes, pero siempre desde la independencia. Ni he estado ni voy a estar afiliado a ninguna fuerza política. Yo creo que la independencia y la autonomía personal es especialmente necesaria cuando se atienden estas necesidades. Y en ese contexto es verdad que esta institución trabajó mucho en favor del desarrollo de acciones, propuestas, materiales y proyectos en contra del acoso escolar y para la promoción del buen trato. Bueno, qué duda cabe que fueron años muy importantes, 2002, 2012, 10 años en los que la lucha contra el acoso escolar alcanzó cotas especialmente significativas, todavía muy incipientes, muy primarias en sus desarrollos, pero que abrieron claramente fronteras de una nueva perspectiva, una nueva manera de mirar a la educación, de mirar las necesidades de los niños y de las niñas y de mirar de frente a este fenómeno. Luego, en 2012, la institución se cierra por parte de la Comunidad de Madrid y yo vuelvo a educación, vuelvo a uno de los destinos a los que podía ir y enseguida vuelvo a encontrarme otra vez a los 2 años, 3 años con proyectos relacionados con el acoso escolar. Bueno, se han hecho muchas cosas, pero lo más importante de todo es que yo creo que se ha mirado con sensibilidad un fenómeno que ha hecho y está haciendo sufrir a muchos niños, niñas y adolescentes, y que está basado en el fenómeno del maltrato, de la violencia permanente, estable, intencionada, desequilibrada. Es un fenómeno del que conocemos mucho,
en el que se han conseguido muchos logros, pero todavía nos falta mucho por hacer. Mucho por recorrer, ¿verdad? Sí. ¿Tienes alguna experiencia, José Antonio, bonita, vinculada, relacionada con los centros educativos, vinculada al acoso escolar, algo que hayas dicho, que te sientas enormemente orgulloso y digas, qué bonito, sí, ¿no? Hay veces que las historias no acaban mal y que todo tiene solución. Bueno, es una buena pregunta. Tengo muchas anécdotas. Probablemente un conjunto de ellas están relacionadas con la experiencia de haber entrevistado, de haberme sentado al mismo nivel que chicos y chicas que estaban viviendo esa situación en esta época, cuando trabajaba en el Defensor del Menor, para escucharles, para conocerles, para entender mejor lo que sentían. Porque normalmente eran los padres los que venían a denunciar esta situación, nosotros nos poníamos en contacto con los centros educativos, con el servicio de inspección, iniciábamos una investigación y promovíamos, lógicamente desde nuestra mirada, desde nuestra reflexión, promovíamos cambios porque entendíamos que había cosas que se podían hacer mejor en el terreno del día a día, de la práctica cotidiana, pero también en el terreno del ordenamiento, de la elaboración de normas en relación con cómo deben funcionar los centros educativos. Pero yo recuerdo, hace poco miraba, repasaba el número de chicos y de chicas con los que yo he podido entrevistarme, para que te hagas una idea. Nosotros recibíamos en torno a 200 denuncias al año en relación con este fenómeno. Yo estuve 10 años allí trabajando. Bueno, pues el cálculo es relativamente sencillo de hacer. Y lo más relevante de todo es las conclusiones que los chicos y las chicas con distintos lenguajes, en distintos formatos, con distinto rango, te ponían encima de la mesa para que intentaras transmitirla. Yo recuerdo un chico de 15 años que me decía, José Antonio, por favor, cuando tú tengas oportunidad de hablar de esto, cuenta esto. Y esto lo decían muchas veces, ya digo, a veces niños más pequeños. Y si me permites, hay 5 cosas que yo les prometí a ellos que iba a transmitir siempre que tuviera oportunidad, y siempre lo hago, en cursos de formación, en la universidad, cursos de formación a profesores, equipos directivos. Por un lado, ellos decían, tú cuenta que esto del acoso escolar es algo que nos hace sufrir mucho, que no nos deja dormir, que no nos deja respirar, que nos hace llorar cuando pensamos que cada mañana vamos a tener que ir a un sitio donde no se nos quiere, donde se nos insulta, donde se nos veja, donde se nos humilla. ¿No? Que la gente entienda que esto hace sufrir mucho. Decían también, esto es muy importante, es especialmente significativo que cuentes que muchas veces no lo contamos porque no confiamos en que el remedio vaya a ser mejor que la enfermedad. No tenemos muy claro que si decimos lo que nos está pasando nos vayan a ayudar bien. A veces con la mejor voluntad, pero no siempre acertamos. Ellos nos decían también, cuenta por favor que este es un fenómeno, una experiencia personal en la que a veces sufrimos tanto que acabamos haciendo un tipo de trastorno de la salud mental, ¿no? que luego la literatura científica lo tasa en distintos formatos, ¿no? Como pueda ser los trastornos del estado de ánimo, como pueda ser el estrés postraumático, etcétera, etcétera. Pero que hay veces que cuando esto dura tanto, no es que la cosa quede solo en que sufrimos acoso escolar, es que acabamos haciendo un trastorno. Y luego ellos decían, di por favor que de esto se sale, pero a veces se sale mal. Se sale siempre o casi siempre se sale, pero hay veces que se sale mal. Y comentaban una última cosa que a mí me parece especialmente bella. Casi todos los chicos lo decían. Tú cuenta que cuando nosotros estamos viviendo esto, con que un chico, un compañero de clase o compañera nos preste atención, nos ayude, nos quiera, nos demuestre su afecto, eso ya reduce de una manera muy significativa el dolor. Claro, estas cosas te enseñan mucho, ¿no? Te enseñan mucho a hacer,
Y una derivada de esto, y que tiene que ver con anécdotas, voy a contar una general, tiene que ver con el trabajo, a mí me parece ejemplar que muchos directores y directoras de centros, orientadoras, psicólogos, por supuesto, y psicólogas, jefes de estudios, hacen para proteger, para cuidar, para promover buenas prácticas de convivencia. Porque no se trata solo de prevenir el fenómeno de la violencia, sino de promover el buen trato, la bondad, el cariño, el afecto, la ternura en las relaciones. Y eso poco a poco va calando en las comunidades educativas. Además es que estabas contando algunos testimonios que como que te roban y te llega al alma, ¿no? Esas palabras que dices, jolín, es que venga de su parte. Sí, se te pone la carne de gallina. Sí. Jolín, y todas las situaciones que has tenido que vivir, no me lo quiero hay veces que ni imaginar. Quería retomar, José Antonio, el deporte, ¿no? Que hemos hablado, es verdad que la introducción que me has dicho que estabas jugando en un equipo de media alta categoría. Sí. Entonces, quiero retomar porque sé que colaboras durante muchos años con el Club Deportivo Getafe. Sí. Y aquí en Petit Comité, ya que no nos escucha mucha gente, me gustaría saber cuál es la principal preocupación de los deportistas de alta competición, ¿no? O sea, a nivel psicológico, sí. ¿Cuál es su mayor preocupación cuando están en el terreno, cuando están entrenando, cuando están... O sea, ¿qué es lo que más les remueve? Bueno, por un lado, el jugador de fútbol en general, de alta competición, es, voy a decirlo así, es un adjetivo que todo el mundo va a entender, es egoísta, quiere jugar y por lo tanto quiere ser titular y quiere jugar siempre. Esto que puede verse desde una perspectiva negativa, diciendo, oye, mira, pues estás en un equipo y tal, pero los entrenadores en general lo consideran como un ingrediente positivo, ¿no? Esa ambición, ese querer estar siempre ahí dando el do de pecho. Entonces, les preocupa especialmente no lesionarse. Es una preocupación. Su mayor preocupación es caerse del equipo titular. No formar parte, ¿no? Y en segundo lugar, pues tiene que ver probablemente con perder la oportunidad de seguir jugando, por lo menos seguir estando en el equipo, en el grupo, como consecuencia de una lesión. Hasta el punto de que las lesiones físicas que muchos futbolistas tienen, deportistas en general también, que tienen un periodo de curación en lo funcional, en lo orgánico, luego tienen una parte muy relevante de curación en lo psicológico. Y ahí la psicología del deporte tiene mucho que hacer, ¿no? Para generar buena recuperación, para generar confianza, para generar... Estabilidad, ¿no? También. Estabilidad de saber volver otra vez a competir con intensidad, sí. Eso es. José Antonio, no quería dejar la oportunidad de mencionar el penúltimo senticuento que has escrito con nosotros, con el equipo de la editorial Sentir, que es el diario de Lola, que es un cuento para prevenir, que no quería quitar ninguna palabra, que está muy bien descrito, los usos inadecuados y el abuso de las TIC. Creo que ahora mismo estamos pasando por una situación complicada que... No quiero decir que solo los niños, sino que todos hemos hecho, yo creo que un abuso de tanto redes sociales como nuevas tecnologías. Y creo que es una gran preocupación entre los padres y madres, ¿no? Más allá también del sector educativo, que creo que también es una gran preocupación. ¿Qué consejo le darías a todos esos padres y esas madres pues, que tienen una preocupación excesiva sobre el uso inadecuado de tanto las redes sociales como las nuevas tecnologías que estamos utilizando hoy en día? Pues eso, ya como te comentaba, no sé si viene dado por un poco pues, por la pandemia, la situación que estamos viviendo actualmente, que nos ha hecho llevar a cabo estos comportamientos que antes no estaban tan marcados en nuestra sociedad. Sí que estaban, pero no de esta misma manera. Sí, bueno, primero voy a decir una cosa que es una anécdota, pero lo mío es capicúa, porque este fue el segundo. Y este fue el penúltimo, sí, no había caído yo en esa circunstancia. Bueno, hacer una recomendación en torno a cómo usar bien las tecnologías de la información pues es como aprobar una oposición. Bueno, tiene mucho de fortuna, ¿no? en saber acertar en qué decir. Pero en general yo diré alguna cosa así por capas, por láminas, para que todo el mundo me pueda interpretar bien. Normalmente echamos la culpa a los padres y a las madres de casi todo. Y yo
yo considero que esto es ciertamente injusto. Los padres en general no solo hacen lo que pueden, sino que hacen bastante bien lo que pueden y saben, porque no siempre sabemos. Es que esto es una, pues sí, es que esto es una cuestión especialmente importante. Es que es muy fácil decir, bueno, es que los padres tal, es que los padres tienen este problema, es que los padres, claro, es que... Pues dicho esto de papás y mamás, que yo creo que está bien decir y subrayar, no todo el mundo estará de acuerdo conmigo, pero ¿por qué le vamos a hacer? No pasa nada. Lo más importante es saber que hoy en día ese concepto que se utilizó mucho, que fue el de la brecha digital y que explicaba de una manera razonable que entre padres e hijos había una diferencia abismal en lo que podíamos considerar que era el conocimiento que teníamos sobre el manejo de los dispositivos, los ordenadores, los aparatos y toda esta serie de cuestiones. Hoy en día ya en el siglo XXI y en el año XXI, lo que es evidente es que papás y mamás de niños de 3, 4, 5, 6, 7 años saben, no es que sepan más que sus hijos de una manera descarada y desproporcionada, sino que saben manejarse bien en el mundo de las tecnologías. Por lo tanto, si hay una brecha es entre padres e hijos a favor de los padres. Y lo que tenemos que hacer los padres es empezar a darnos cuenta de que tenemos ahí una herramienta muy poderosa para enseñar. Hay una parte de responsabilidad que yo sí tengo que poner encima de la mesa para los padres, entre otros yo, que tiene que ver con el hecho, con cierta pereza a asumir esa responsabilidad. Enseñar, educar, significa buscar equilibrio, significa saber decir que no, significa llegar a acuerdos, significa generar procesos de diálogo que permitan a los chavales entender que se pueden pactar y negociar las cosas, y significa también, por encima de todo, mostrar y supervisar también. Entonces, si hacemos esto desde que los chicos empiezan a manejarse en el difícil arte de tocar y adentrarse en las tecnologías, si hacemos esto bien, nos garantiza que cuando nuestro hijo o hija llegue a los 13, 14, 15 años no va a cometer errores. No nos lo garantiza. Entre otras cosas porque es que van a cometer errores, hagamos lo que hagamos, pero sí nos acerca a un escenario en el que los chavales van a tener mucha más confianza en sus adultos de referencia cuando tengan que hablar de un mundo en el que adentrarse es fácil, pero salir es muy difícil. Ahora mismo lo que más nos preocupa, además del acceso a contenidos inadecuados, que es mucho, tiene que ver con el tiempo, el desequilibrio del tiempo, que en el cuento lo trazamos bien, ¿no? Como un chico pasa prácticamente de jugar mucho rato con su hermana, con la protagonista del cuento, Lola, a encerrarse en su habitación y prescindir ya de esos ratos de juego, de conversación y demás. Y pasa mucho. Entonces, si nosotros como adultos conseguimos equilibrar bien los tiempos, permitir que hagan cosas, pero que hagan otras también, y yo creo que se cometerán errores, habrá fallos, habrá equivocaciones, pero como la vida misma. Natural, ¿no? Es humano. O sea, que, absolutamente, al cabo... sí. José Antonio, quería ya como última pregunta de esta parte de la sección, somos muy conscientes del compromiso, del entusiasmo, de la pasión que pones por esta profesión como es la psicología tan bonita. Y me gustaría preguntarte, ¿hacia dónde crees que va la psicología? Ahora, en estos momentos tan complicados que estamos viviendo ahora, es fundamental. De hecho, el CIS recogía en el último estudio, es la primera vez que habla de salud mental, y es que reflejaba unos datos abrumadores realmente de la situación que estamos viviendo, sí, y de la evidencia de los problemas de salud mental que existen. Entonces, ¿cuál crees que puede ser también tu aportación, tu granito de arena en esta situación que estamos viviendo? Bueno, es una buena pregunta que no tengo muy claro cómo voy a contestar, pero lo voy a intentar. Probablemente el granito de arena que mi contribución modesta puede poner encima de la mesa es compartido con el de 3 compañeros con los que
que configuramos una unidad de trabajo en la Consejería de Educación, en la Subdirección General de Inspección Educativa, y que está apoyando a los centros precisamente en un fenómeno terrible, y es acompañarles, orientarles, asesorarles cuando los centros se enfrentan precisamente por esto que acabas de comentar, ¿no? La repercusión tremenda que la pandemia ha tenido en la salud mental en general, pero también de muchos niños, niñas y adolescentes, en ese proceso de asesoramiento que les prestamos en situaciones en las que aparece el fenómeno de la ideación suicida o de los intentos de comportamiento suicida y demás, que es un fenómeno, y de los trastornos del estado de ánimo en general. Son fenómenos que ya estaban ahí, pero que están aflorando de una manera muy significativa. Entonces, nosotros 4, humildemente, estamos casi, yo diría que rastreando el terreno de la Comunidad de Madrid, hablando con equipos directivos, planificando planes todavía incipientes de formación para equipos directivos, para tutores, para profesorado en general, diseñando materiales que les permitan a los centros educativos enfocar esta realidad y atenderla como se merece, porque educar es la función esencial de un centro educativo, de una comunidad educativa. Y en la educación está el tomar en consideración la mirada a las emociones, al corazón, al alma de nuestros alumnos y alumnas. Y hay muchos que pasan por situaciones tremendamente vulnerables desde el punto de vista emocional, que, permíteme que te diga solo, Irene, esto, que a veces con el abrazo, con la mirada, con la sonrisa, con el compromiso, con la sensibilidad, ayudamos, contribuimos a que mejoren de una manera sustancial su calidad de vida. Bueno, y ahí, en ese proceso en el que no solo interviene la psicología, pero sí interviene de una manera manifiesta la psicología, me veo especialmente comprometido. Qué bonito eso que decías, José Antonio, de con qué poquito se conforman, que a veces no somos conscientes, ¿no? Con un abrazo, con un hombro donde apoyarse. Antes también hacías alusión a cuando te decía un niño, es que con que me haga caso un compi del cole, o sea, con qué poquito, y de verdad es que te abren su alma y su corazón, y estar ahí para atender esas necesidades también, qué bonito por tu parte, ¿no? Que puedas contribuir y ayudar a hacérselo un poquito más fácil, ¿no? Y ahí estamos, ahí intentamos hacerlo bien. Pues mira, José Antonio, hasta aquí ha llegado la primera parte de la entrevista de actualidad, y ahora llega como la parte un poco más distendida, ¿no? Donde te voy a hacer es la conocida como ronda de las 7 preguntas rápidas, que nos vamos a adentrar un poquito más en tu mundo. Ahí sí que nos vas a abrir un poco más las puertas de tu vida. Estas son las que no he leído yo. Estas son las que no has leído tú, pero vas a descubrir ahora mismo. Vale. Y a ver qué me contestas. Muy bien, vamos a ello. Me gusta el reto, sí. ¿Te gusta? Son breves, pero nos va a permitir conocerte muchísimo mejor. Y es otro perfil que seguramente desconozca mucha gente. Muy bien. Primera pregunta, si tuvieras que elegir un país para vivir, ¿cuál sería? Que no fuera España. Que no fuera España. Italia. Italia. ¿Toscana? Toscana. Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? Joder, qué buena pregunta es esa. Probablemente la humildad, que yo lo considero un superpoder, que me cuesta tanto conseguirlo, pero sí, probablemente sí, la humildad. ¿Podrías describirte, José Antonio, en 3 palabras solo? Sí. Yo creo que soy una persona divertida, intelectualmente muy traviesa, que no sé muy bien cómo definir esto, y luego yo diría que hay mucho de niño todavía en mí. Eso es muy bonito, y que dure por mucho tiempo. Yo creo que una parte nuestra siempre tiene que albergar ahí una parte ahí de esa infancia que siempre quede ahí. Otra pregunta, José Antonio, ¿cuál es tu película favorita? Que nos puedas confesar.
Probablemente Cinema Paradiso. Porque... ¿Puedo contar por qué? Sí, por supuesto. Bueno, la banda sonora es absolutamente emocionante, tengo que reconocerlo, pero porque muestra la capacidad de complicidad que un niño y una persona mayor pueden llegar a tener para generar esa especie de fuego de relación, de cuidado, de atención, de sensibilidad que marca la vida de un niño. La marca la vida de un niño pobre, de un pueblecito pobre y con muy pocas expectativas, ¿no? Y como una persona aparentemente sin cultura, sin haber podido estudiar y demás, pero con la cultura que da el cine, ¿no? Pues es capaz de influir en un niño tan inquieto y tan divertido como el protagonista para llegar luego a ser pues lo que acaba siendo al final de la película. Me la anoto porque no la he visto y me quedo con ganas de verla. La siguiente, ¿playa o montaña? Playa. Siempre playa. Se lo decía Rafa, además nos pasa mucho a nosotros, ¿no? Que siempre tiramos para la playa, siempre que podemos es como nuestra escapada. ¿Algo que te falte por conseguir, José Antonio? Pues probablemente un poco más de tranquilidad en mi vida, que yo creo que es compatible conseguir con esta inquietud y implicación que procuro tener, pero un poco más de tranquilidad me vendría bien. No estaría de más, ¿verdad? Sí. Y ya para finalizar, una ilusión que tengas. Bueno, probablemente está relacionada con mis hijos, que están desarrollando su vida como ellos han querido. Yo creo que me han escuchado poco en general, lo cual vista la realidad y los resultados, no dice mucho en favor de mí, porque les va muy bien. No sé, pero verles ellos ya tienen su profesión, hacen sus cosas, pero poder un día charlar los tres sobre nuestra vida, su vida, cómo enfocaron la infancia, cómo la vivieron, o sea, la ilusión de poder tener esa conversación con ellos tan singular, bueno, yo creo que está muy marcada en mí, sí. Hablas con mucho orgullo de padre, ¿eh? Se nota bueno, que lo has hecho bien, entonces es que no lo has hecho tan mal, ¿eh? Si les va... No sé, yo he metido mucho la pata, Irene, pero... Bueno, como hemos dicho, ya lo hacemos lo mejor que sabemos, ¿no? Sabemos, efectivamente, sí. No lo hacemos mal, lo hacemos como sabemos. Pero ellos han estado ahí y van a mejorar. Yo muchas veces cuando pienso en ellos y pienso en mandarles buenas energías y demás, siempre pienso en que sean buena gente. Voy a comentar solo una cosa. Cuando yo les he dado algún consejo, que no les he dado muchos, ¿eh? O sí, no lo sé, la verdad es que es probable que sí, pero uno que yo recuerdo especialmente tenía que ver con una triple derivada. Uno de ellos es hablad bajito a la gente, no utilicéis el grito, no elevar la voz, evitadlo por encima de todo. Luego les decía, intentad sobre todo pensar que cada persona está viviendo sus propias tempestades y entonces antes de juzgar, pues párate un poco. Y luego el concepto de bondad, ¿no? de respetar mucho, en fin, de ser buena gente. Bueno, esos han sido tres consejos que yo creo que sí les han llegado. Pero vamos, yo me enfado alguna vez, lo cual me enfada mucho, tengo que reconocer. Es completamente natural. Pues, José Antonio, muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado. Bueno. Que la familia Sentir te agradece de corazón y que, bueno, esperamos verte pronto. Seguramente, no sé qué, algún presentimiento me da que te veremos pronto y que seguiremos vinculados. Sí. Y que muchísimas gracias siempre por tu cariño, por tu simpatía y que nos veremos pronto, seguro. Nada, Irene, ya sabes el cariño que te tengo. Muchísimas gracias. Gracias.